Continuamos trabajando el libro de Proverbios. Continuamos indagando y despertando a estas promesas, a estas palabras sabias que vienen en este libro y que por medio de la fe y de la perseverancia las podemos vivir. En días anteriores compartimos acerca de la relación matrimonial, que es lo que la Biblia llama familia. Fijaos, uno de los detalles que venía a mi mente, ¿no? No podemos conocer a un Dios sin empaparnos de su pensamiento. No podemos conocer a alguien sin saber cómo piensa. Y en el caso de nuestro Dios ocurre lo mismo, con algo tan sencillo como es el concepto de la familia. El sistema en el cual vivimos, vamos a llamarle aquí Occidente, poco a poco han ido cambiando esos términos. Por ejemplo, nuestra sociedad solamente llama familia cuando hay descendientes. Ya me entendéis. Me imagino que en cuestión de tiempo eso también lo van a cambiar. Porque no sé si sabes que vives en la parte del mundo donde menos niños nacen, exceptuando Casa de Oración. Aquí estamos a la cabeza de Euskal Herria, en alumbramientos, nacimientos y niños. Pero nuestra sociedad no sigue esa línea. Los niños ya no son vistos como algo bueno. Los niños ya no son vistos como algo que da sentido, sino todo lo contrario. Por eso es importante empaparnos de la palabra. Porque si no, más tarde o más temprano, tenemos todas las papeletas para abandonar a ese Dios que dijimos que un día nos llamó. Porque para permanecer al lado de alguien es importante conocerle. Cuando conoces a una persona, permaneces, ves las cosas que sabías, ves las cosas que son nuevas para ti, ves las cosas que no te contaron, y todo ese fruto de estar ahí, todo ese tiempo, te afirma. Y ocurre lo mismo con nuestro Dios. En la medida que leemos su palabra, en la medida que vivimos su palabra. Obviamente, también hay pequeños cambios culturales, ¿no? Por ejemplo, yo llevo ya, voy a decir, muchos años trabajando con personas que han nacido en América, ¿vale? En América, y ahora están aquí. Y escuchando, aprendí la importancia de la abuela, sobre todo la abuela. Porque hace muchos años, cuando yo conocí al Señor y me iba encontrando con principalmente varones, que era lo que yo más trataba, varones de aquellos países, ellos me decían, cuando yo era muchacho, mi abuelita me oraba por mí. Cuando yo era niño, mi abuelita me llevaba las cosas del Señor, etcétera, etcétera, etcétera.
Y entre nosotros aquí tenemos también una familia grande, grande, no solo en número, que también, porque hoy en día más de 2 ya es mucho, porque ahí fuera se nos enseña a ser poquitos, poquitos. Esta familia es grande y también por la buena labor de la abuela. Pero bueno, ahora le toca partir a su casa. Ahora le toca partir a su casa. Pero bien nos vendría un poquito más su compañía aquí para escuchar su testimonio, porque ya no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de camino, camino hecho, siembra hecha, frutos recogidos. Muchas personas sufren en la vida, o sufrimos, o hemos sufrido, porque tuvimos padres que la Biblia, siempre la Biblia, llama necios. Nosotros, Maite y un servidor, tuvimos una temporada donde participábamos en campamentos con niños y menos con adolescentes. Campamentos cristianos. Y una de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención y me dejó como una huella, cuando tú hablabas con los muchachos, con los niños, acerca de las cosas del Señor, acerca de las correcciones, cuando tú tocabas cosas donde ellos veían que sus padres no vivían eso, ¡wow! Los niños saltaban. No, eso no es posible. ¿Tú qué me dices? ¿Que esto es pecado? No, mi papá, mi padre participa en esto. No creo que... Entonces yo ahí me di cuenta, estoy hablando ya de hace muchos años, me di cuenta cuán difícil es para los niños cuando escuchan cosas que no viven, que no ven en su entorno, les cuesta aceptar, ¿no? Y claro, esos niños se hacen mayores, son hombres, son mujeres, y siguen sufriendo porque no tuvieron una paternidad conforme a los principios de la Biblia. Por ejemplo, yo conozco adultos que se acercan al lado de un perro y le tienen miedo. Y a veces charlas, preguntas, ¿has tenido alguna mala experiencia con los perros? No, nunca. Y entonces, ¿qué ves ahí? Y a veces me cuentan, mira, tengo el recuerdo que cuando era niño, mi mamá me decía, no te acerques al perro, cuidado con el perro, cuidado con... Y contaba. Y yo pues he adquirido eso, he aprendido eso. Y tengo que decirte, no me han hecho nada los perros. Fijaos lo que los padres influimos en los niños. O sea, no solamente somos llamados a hablarles de las cosas de Dios, sino que también les estamos enseñando nuestros miedos, nuestros temores. Estos días estamos aprendiendo cosas acerca de cómo fortalecer los matrimonios y una de las cosas que se nos recuerda es que los niños aprenden más por lo que ven aquí que por lo que oyen aquí. Porque dicho sea de paso, muchas veces enseñamos cosas que nosotros no vivimos. Y ellos lo ven. Y ellos toman nota. Muchos adultos hoy en día no han tenido un acompañamiento en sus casas que les haya guiado de esa dependencia que tienen los niños a una independencia como adultos. De esa irresponsabilidad que tienen los niños a una responsabilidad como adultos. De ese infantilismo que tienen los niños a una madurez como adultos. Hay millones de hay millones de adultos infantiles. Es impresionante. Infantiles. Sí, los ves con 40 años, pero no han tenido
esos ejemplos. No recibieron ejemplos, no recibieron testimonios para constituir esas virtudes que el día de mañana les permitan desarrollarse y tener una vida estable, tener un futuro provechoso. Por eso muchas personas se hunden o nos hundimos cuando las circunstancias se les cambian, porque no hay unos cimientos, no han tenido oportunidad de tener unos cimientos. También conocemos adultos que se defienden mejor en la vida, no porque no tengan problemas, no porque no tengan tristezas, no porque no vivan desilusiones, sino porque tuvieron recursos, tuvieron unos padres que les ayudaron a poner unos cimientos, ¿no? Si me acompañáis en el Proverbio 31, fijaos lo que dice el versículo 28. Sus hijos se levantan, la llaman bienaventurada, su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien. Aunque este texto está en el concepto de lo que el libro de Proverbios llama a la mujer virtuosa, también nos recuerda, nos sirve para afianzar la importancia del papel de los padres cristianos para con sus hijos. Por ejemplo, aquí en Casa de Oración Las Artes llevamos muchos años disfrutando y felicitando y alegrándonos por estos nuevos alumbramientos. Pero os digo con toda confianza, veo pocos padres con canas. Ahora explico esto. Cuando una de nuestras hermanas nos enseña, esto es visual, nos enseña este nuevo bebé, este nuevo hijo, y en el cual todos nos alegramos, en el cual todos nos gusta. Pero eso no quita que tenemos que pensar en esa nueva responsabilidad. Porque ese bebito se hace grande. Ese bebito se hace hombre, se hace mujer. Y nosotros tenemos la bendición de estar en los caminos de Dios. Tenemos la oportunidad, como tuvieron aquí la familia González, por medio de la abuela, de recibir toda esa instrucción, todos esos consejos, toda esa perseverancia. Porque algunas veces le he preguntado y ella me confirma que no siempre que decía algo todos le decían amén, amén, amén. Porque lógicamente siempre hay esa tensión, ¿no? Pero eso no quita que recordemos que esa es nuestra tarea. Por ejemplo, cuando yo escucho que en Euskal Herria las mujeres no quieren traer niños, por un lado dices, bien, porque si no están dispuestos a educar hombres y mujeres honestos, hombres y mujeres que puedan defenderse en la vida, pues en un sentido, casi decir de una manera práctica, mejor que seamos pocos. Porque cada vez que se levantan niños, cada vez que se levantan niñas, porque los días pasan rápidamente, cumpleaños, 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 van creciendo individuos. Y claro, vivimos en una sociedad hoy en día donde hay muchos cambios. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me afecta mucho es el mundo de los colegios, porque yo he visto durante muchos años las transformaciones. A mí desde niño me gustaba el mundillo de los colegios, desde niño.
Y a mí me gusta leer, y yo siempre he leído de que en los colegios se formaba individuos, se instruía individuos, pero cuando he ido a la palabra de Dios, la palabra nos recuerda que quien instruye a nuestros hijos para que sean esos hombres y esas mujeres que pueden guiar y sostener el mundo en que nos toca vivir, con la ayuda de Dios. Entonces, allí se produjo mi primer desencanto, que cuando pasamos por esos lugares que llamamos colegios, por ejemplo, yo a veces, paseando con mis nietos, pues a veces escucho, ¿no? O de repente se acerca una persona, ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo? Una de las primeras cosas que preguntan, que a mí me... ¿Y a qué cole vas? Los padres entienden, fruto de este sistema, como que tienen que ir a esos lugares. Lo que muy pocos quieren aceptar, porque ya es un dolor muy fuerte, que estamos hablando ya de centros de adoctrinamiento. Lugares donde se aprende esto de matemáticas, esto de ciencias sociales que no tienen que ver muchas veces con la realidad, porque en los años que Dios me ha dado de vida, he visto como que la historia ha cambiado varias veces. Y digo, Señor, si yo no tengo 500 años de edad, y antes contaban unas cosas, ahora cuentan otras y mañana van a contar otras. Y ahí uno se da cuenta lo indefensos que estamos en el mundo que nos toca vivir. Lo indefensos que estamos. Por ejemplo, cuando yo era niño, había libros, enciclopedias. Después nos dijeron que quitaban eso para poner estas cosas, las visuales, los ordenadores. Pero ahora resulta que ya no necesitamos ni libros ni ordenadores, porque hay unos señores que cuentan la historia y ellos dicen lo que es. Pero cuando nosotros vamos aquí, vemos cómo es la historia de la humanidad. Vemos que un hombre y una mujer sin Dios cambia. Porque cuando no cambia, hay problemas. Por eso había un predicador que a mí me gustaba mucho que solía decir, los que gobiernan es bueno que cambien, como los pañales de un niño, porque si están siempre ahí, mal asunto. En el sentido de que un hombre y una mujer sin Cristo no puede ofrecer nada estable. Por eso es importante crecer bajo el paraguas de la sabiduría paternal. Pero estamos hablando de padres que puedan y quieran vivir los caminos de Jesucristo. Porque cuando un padre y una madre, por medio de la lectura de la Biblia, entienden que solamente con la ayuda de Dios podemos formar hombres y mujeres que se acerquen a Dios. Siempre estamos hablando desde la perspectiva de acercarnos a Dios. Porque solamente en Dios hay fortaleza, solamente en Dios hay esperanza. Fuera de Dios, pues, por ejemplo, ahora tenemos rumores. Antes decían pandemias, epidemias. O sea, íbamos aprendiendo palabras nuevas. Ahora se está hablando otras cosas más fuertes. Y en medio de la sociedad que nos toca vivir, lo que sí tenemos claro todos
Y el que no lo quiera ver, me imagino que está alimentándose de autoengaño, porque nos ha tocado vivir unos años donde todo es cambiante. Todo es cambiante. Si vamos a Proverbios 15, verso 20, aquí leemos: el hijo sabio alegra al padre, el hombre necio menosprecia a su madre. Por medio de la confianza en Dios, se puede sembrar, se puede luchar. Estamos hablando en medio de la confianza de Dios, porque Dios es el que da los recursos, Dios es el que da las salidas, Dios es el que da las alternativas. Sin Dios, pues estamos viendo que los padres temen a los hijos. Por ejemplo, en Euskal Herria se dice: se necesitan tantos pisos, se necesitan tantas viviendas, porque vivimos en una sociedad donde quieren vaciar los pisos, no quieren que las familias sean grandes, sino fuera, todos fuera. Lógicamente, cuando una persona inmadura sale del nido, cuando yo era muchacho me gustaba ver esos programas documentales de animales, y una de las cosas que veía era cuando el animalito inmaduro, vamos a llamarle el hijo, se alejaba mucho de la influencia paterna, siempre aparecía alguno que decía: aún me lo como. No estoy diciendo que salir de casa te va a comer alguien, pero sí estamos viendo que personas que no tienen instrucción, personas que no tienen formación, lógicamente, si están lejos de sus padres, tienen más probabilidades de sufrir. Y sin Cristo, ahora están de moda los psiquiátricos. Hace poco me explicaba alguien entendido en esos temas: hay tanta gente con problemas mentales que ya no sabemos si los sanos son los que están dentro o los que están fuera. Por ejemplo, esta semana llegaba a mi conocimiento, Euskal Herria somos la segunda comunidad autónoma de España con más absentismo laboral. Y eso que aquí solamente estamos 2 millones, poco más. Hay casi 70.000 personas que no se incorporan a los trabajos cada día. Y lógicamente no estamos hablando de esguinces, no estamos hablando de me duele la cabeza, hay miles de personas con problemas mentales. Hermano, amigo que nos visitas, si tu corazón no se lo cedes a Cristo, quiero decirte que te toca vivir en una sociedad donde las probabilidades de tener algo mental son impresionantes. Impresionantes. Solamente en Cristo podemos encontrar calma, solamente en Cristo podemos encontrar propósito, porque el que no tiene a Cristo, cuando le llega su crisis, no tiene recursos. Y lógicamente la sociedad tampoco puede ayudarnos. Yo la duda que tengo es si quiere ayudarnos realmente. Si vamos a Proverbios 17:6, dice: corona de los viejos son los nietos, honra de los hijos son sus padres. Si hay un montón de padres en nuestra sociedad que tienen pánico a sus hijos, pues cada vez va a haber menos abuelos que puedan estar orgullosos de sus nietos, porque se va rompiendo, se va distanciando esas relaciones. Abuelos hay muchos, dicen que hay muchos abuelos, pero solos.
No necesariamente porque no quieran estar con sus hijos, sino yo he aprendido que muchos hijos sacan a sus padres y sus hijos crecen sin conocer a sus abuelos. Y ahí se pierden muchas cosas. Vivimos tiempos donde padres e hijos son enemigos. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que eso es una bendición. O sea, el cuadro de Dios siempre es distinto al nuestro. Por eso es muy importante saber en qué museo vivimos. Por eso cuando decimos no tengo tiempo para las cosas de Dios, es una opción. Te recuerdo que siempre es una opción, porque aquí se nos ha enseñado muchas veces y muy bien que todo en nuestra vida depende del deseo. Y allí donde ponemos deseo, allí vamos a recibir esa formación. Porque toda información se transforma en formación. Todo lo que escuchamos nos afecta. Todo, todo. A veces decimos, yo soy libre. No es cierto. No es cierto. Y si no, analízate. Si vamos a Proverbios 13, aparece uno de los versículos que hasta la Iglesia está empezando a decir que esto no es así. En el 13:24 dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Eso ya no se lleva, se dice. Eso ya no es así. Yo he conocido hermanos en Cristo que me decían, no, esto no se refiere a eso. No, lo del castigo no, ya no se corrige, ya no se castiga. A los hechos nos remitimos, viendo cómo está nuestra sociedad. Yo veo cada semana niños que los mandan a los colegios, donde tratas con ellos, no saben lo que es una corrección, no saben lo que son unas normas, y veo cada vez más maestros sufriendo para mantener un orden. Eso es más importante que la instrucción. Incluso los que vienen de países que llamamos tercer mundo, resulta que ellos están mejor preparados que nosotros para entrar al mercado laboral. No estoy diciendo que tienen más conocimientos que nosotros, no, conocimientos no, pero muchos de ellos vienen con una instrucción, saben lo que es el respeto, saben lo que es la obediencia, saben lo que es autoridad y a mí me corresponde ahora obedecer. Porque hasta nuestros jóvenes aquí muchas veces, cuando digo jóvenes me refiero a gente que todavía no tiene muchos años, ¿vale? Porque también está cambiando eso. Tenemos tantas personas mayores que a los medios les conviene decir que los de 60 y pico son jóvenes. Claro, no se quiere aceptar que no tenemos juventud. Entonces, si seguimos así, los de 90 algún día llamarán también pubertad. Entonces, estamos hablando de mucha gente que no ha recibido instrucción, porque sus padres han tirado la toalla, porque sus abuelos no estaban cerca para ayudar a los hijos, porque todo esto viene en la Biblia. Dios tiene un cuadro muy bonito de los padres instruyendo a sus hijos y muchas veces ayudados por sus mayores, por los abuelos. Pero la Biblia menciona cosas que nos quieren quitar de la mente. Por ejemplo, ¿por qué en el trabajo, cuando una persona, en vuestros trabajos, en mi trabajo, cuando se hace algo que no está bien, viene un superior
Y muchas veces con buenos modos, con buena actitud, nos ayuda. Mira, así no tiene que salir de esta manera, porque esto no es lo que queremos. Uy, nos corrigen. Uy, nos ayudan. Pero con el tema de los niños, no. ¿Qué dicen los que piensan? Los psicólogos, los psiquiatras. No, déjale que se haga mayor. Déjale que se haga mayor, ya cambiará. Yo llevo muchos años en el mundo de las cosas del Señor. Y al principio escuchaba mucho. Déjale al niño. Cuando sea mayor ya conocerá de las cosas de Dios y él tomará su decisión. Y he visto que muchos de esos hombres y mujeres, cuando se hicieron mayores, estaban tan contaminados de todo lo que les ha recibido de la sociedad que ya no podían, ni siquiera podían escuchar. Porque los niños, en tanto son niños, escuchan. El Señor nos anima a que nos esforcemos para que nos escuchen a nosotros. El Señor nos instruye para que como padres, tíos, abuelos, tal vez como padre no puedes, estás ocupado, pues bueno, permite que alguien de tu familia, obviamente bajo tu guía, tu supervisión, haga ese papel, porque si no lo está haciendo la sociedad. Lo está haciendo la sociedad. Por ejemplo, en los países de Europa del norte, antes eran más cristianos, porque antes había más hombres y mujeres que andaban en las cosas de Dios. Y ahora cada vez son menos. Y allí no podemos decir que son los colegios, porque los colegios en el norte de Europa tienen menos fuerza que en España, que en Europa del Sur. Hermanos, si tienes hijos, el Señor quiere ayudarte. Si los tienes lejos, también el Señor quiere ayudarte. No te estoy diciendo, no pretendo decirte que salgas corriendo a estar donde tus hijos. Pero nuestra actitud tiene que acercarse más a lo que dice el Señor, si queremos que nuestros hijos no sean arrastrados ahí fuera. El gran énfasis del libro de Proverbios es enseñanza y estímulo. Todo este libro está estructurado como de un padre hablando a su hijo. Mirad, vamos a Proverbios 1. Proverbios 1, verso 8. Fija, al principio del libro, este versículo tan interesante. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. No abandones la enseñanza de tu madre. Eso habla de deseo, de actitud y disposición. Cuidado con decir no tengo tiempo. Porque cuando decimos no tengo tiempo, estamos renunciando a ello y otros lo están haciendo por ti, sin tu permiso. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en el mundo de los colegios, cuando los maestros, conforme a la ley, piden autorización a los padres para algo, claro, a nosotros al firmar les estamos dando todo. Con esa firma, ellos hacen muchas más cosas de lo que tú lees. Tú lees una cosa concreta, como decimos aquí, un dedito, se tomó todo el brazo. Pues no, se toman al niño entero. Todo este libro está estructurado en ese lenguaje de padres hacia hijos, en esa conversación
afectuosa. Afectuosa viene de afecto. La palabra afecto es una palabra muy bonita, pero muy difícil de conseguir, porque implica deseo e implica un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. ¿Por qué muchos son buenos en sus trabajos? Porque un día sí, otro día también, un día sí, otro día también, un día sí, otro día también, están haciendo lo mismo y al final son declarados aptos. Nuestros hijos, tus hijos, necesitan ese tiempo. Si no lo tienes, por lo menos aprendamos a orar. Aprendamos a orar, porque cuando oramos, también amamos. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido en mi experiencia, que me ayuda mucho, cuando yo tengo información, adquiero carga. Por ejemplo, si yo te pregunto qué tal estás y tú me das una información sensible, pues obviamente el Señor pone en mi corazón orar por ti, clamar por ti, bendecirte. Si necesitas socorro y no está en mi mano, pues que el Señor lo provea. Pero tiene que haber información. Por eso, cuidado con esas vidas particulares. Cuidado con ese no tengo tiempo. Estamos viviendo un momento de la historia donde esa falta de respeto entre generaciones aumenta y aumenta, donde es muy difícil cada vez más que los niños estén contentos con sus padres. Protegidos es otra cosa. Y si no, analicemos muchas veces a los niños pequeños. Cuando tiene miedo, busca a los padres. Pero cuando quiere hacer algo que sabe que no está bien, se escapa, huye, como que dice, aquí no necesito. Por eso es tan importante nuestra instrucción, para hacerles ver que lo que están haciendo no les va a ayudar. Hoy hay millones de maneras de educar. Hay millones de métodos de cómo instruir. Pero solamente con la ayuda de Cristo podemos conseguir algo. Porque los demás cambian y cambian y cambian. Nunca se ha escrito tanto sobre cómo educar vidas. Nunca se ha escrito tanto. ¿Y cuáles son los resultados? Vivimos una generación donde dedicamos demasiadas horas a logros económicos, a ganancias materiales. Vivimos un tiempo donde no tenemos tiempo para leer con nuestros hijos, para crear esa relación en la cual ellos nos van a contar sus vivencias. Cuando un hijo cuenta sus cosas, eso es lo que piensa y eso es lo que tiene importancia para él. Y esa es una oportunidad de oro para instruir algo si lo que está viviendo no es del agrado de Dios. Por ejemplo, aquí solamente he recogido unos pocos proverbios. Por ejemplo, acompañarme a Proverbios 23. 23, 25. Alégrese tu padre y tu madre, gócese la que te dio a luz. Aquí estamos hablando de amor, aquí estamos hablando de alegrías. Fijaos lo que dice el Salmo 127. Acompañarme, el Salmo 127. Verso 3. Herencia del Señor son los hijos,
cosa de estima el fruto del vientre. Conforme al Dios que decimos conocer, conforme al Dios que decimos que nos sostiene, que nos provee, los hijos son una bendición, no un estorbo, no son un lastre. Yo que voy haciéndome mayorcito, voy conociendo cada vez más compañeros de trabajo que viven tristes, que viven en una situación como muy pobre de mente, porque se encuentran solos, porque no consideraron tener hijos hace un tiempo y ahora se dan cuenta que se sienten solos. Los hijos tienen que crecer en un entorno donde haya afecto. El afecto entre padres e hijos tiene que ser tan natural como la respiración. Nunca decimos a alguien, ¿verdad? No respires, por favor. No respires. No respires. Uy, ¿por qué se ha muerto? Obviamente, si dejamos de respirar durante un tiempito, pues... Pero es cierto que hay muchos hogares sin afecto. Y si no hay el afecto suficiente, pues esas personas crecen. Y lógicamente, hasta esto les va a ser muy difícil. Porque una de las cosas que estamos aprendiendo es los errores de nuestros ancestros influyen mucho en nuestro presente. Cuidado, no digo para que nosotros digamos, yo. No. Nosotros también obviamente hacemos nuestras cosas erróneas. Pero aquellos que somos padres, seamos valientes en decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero que mis hijos se alejen de ti. No es suficiente con tenerlos cerca. No es suficiente con privarles de determinadas influencias. Hasta el aire está contaminado. No me refiero de smog, no me refiero de contaminación atmosférica. Me refiero que las cosas malas se contagian. Dicen que la hermosura no se contagia, pero las cosas malas dices, ¿dónde aprendió esto? ¿Cuántas veces decimos, no? ¿Dónde has aprendido esto? Pero si en casa no se dice eso. ¿Dónde has aprendido esta cancioncilla? Si nosotros no la cantamos, el bombardeo es impresionante. Y permíteme, vamos a cambiar esa palabra. La información para que seamos hombres y mujeres sin Dios es presionante. Todo, hasta lo que nos alimentamos, nos ayuda para vivir vidas lejos de Dios. Los especialistas se ponen de acuerdo en que los niños nacen moralmente malos. Se han hecho experimentos con niños pequeños, dándoles alimento y de repente vamos a quitarle a uno el alimento. Y claro, los investigadores pensaban, el niño pequeño le va a decir, ¿me das un poquito de lo tuyo, por favor? ¿Sí? No, al revés, coge el pequeño y son los niños, ¿eh? ¿Por qué? Porque es lo que llevamos dentro. Lo que llevamos dentro. Por eso, cuando conocemos a Dios, vamos sustituyendo su formación, formateando obviamente nuestras mentes, desaprendiendo
Por eso cuando criamos a nuestros hijos sin límites, sin consecuencias, sin responsabilidades, les estamos dando ya, les estamos indicando ya una vida de sufrimientos y desastres. Por ejemplo, a veces escucho, mi hijo está participando en tal actividad y parece que no está contento, parece que tiene problemas. ¡Plup! Lo saco y lo cambio. Ya está. En vez de, vamos a trabajar juntos, ¿qué está pasando? ¿Dónde viene ese sufrimiento? Porque vivimos en un mundo caído. No hay lugar sin problemas. Aunque te quedes en la cama, vas a tener problemas. He aprendido que si estás mucho tiempo en la cama, te salen llagas. Uy, yo pensaba que la cama era un lugar de refugio. Sí, pues un tiempito nada más. Si estamos mucho tiempo, te salen llagas también. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que entender que Dios está creciendo en nuestras familias, Dios nos está dando oportunidades de extendernos y ha puesto una responsabilidad en nuestras manos. Aunque vivimos en una de las partes más desarrolladas del mundo occidental, en el tema espiritual estamos viendo que como iglesia dejamos mucho que desear. Como hijos de Dios, no solemos entender estos términos. Acordás esa frase que para mí es un pilar. Dios quiere hijos, no nietos, no sobrinos, no primos. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y si no buscamos a Dios, si no pedimos asesoramiento a Dios, si no tenemos esa intimidad con Dios para que Él nos vaya dando la manera de... Tal vez tú me estás diciendo o estás pensando, bueno, yo tengo a mis hijos lejos. Bien, calma. Ora, porque igual el Señor te trae algo a la mente. Tal vez en su día tomaste una decisión y viniste aquí. Y en base a aquella decisión tenías aquí una expectativa y ves que no se ha cumplido. Considera si es Dios quien con amor te está diciendo, yo nunca te dije sal de aquí. Ahora se habla mucho de emigración. Pero los niños no son plantas que se les riegan una vez a la semana. Hay plantas que ni necesitan regarse, porque son de plástico y nos hacen el mismo efecto visual. Por eso necesitamos esforzarnos día a día para entender qué es dar amor a los hijos, qué es poner límites a nuestros hijos, qué es moldear. Entre nosotros hay mucho repostero. Y hacéis, porque he visto yo y me he aprovechado, qué rico, esos bizcochos, esos. Y yo digo, mira qué bien moldean, qué moldeaditos están. Con nuestros hijos es lo mismo. Cuidado con dar información y que ya la entenderán cuando sean mayores. No. Como iglesia tenemos la bendición de que el Señor lleva tiempo diciéndonos que quiere bendecir a nuestros hijos con planes concretos
con ministerios preciosos. Y eso es una responsabilidad para nosotros. Porque si estás esperando que crezca y sea lo que Dios ha establecido sin tú formar parte, va a ser difícil. Porque la presión de ahí fuera es muy fuerte. Nuestros hijos prefieren las cosas de ahí que las cosas de Dios, porque tampoco conocen a Dios. Por eso a ti y a mí nos corresponde acercarles eso y hacerles ver que eso es lo bueno, aunque los demás no lo conozcan. La palabra de Dios dice que compartamos las noticias de Dios. No dice que llenemos locales. No dice que seamos muchos. Eso son cosas humanas. Por eso, cuidado de aquellos que se sienten seguros solamente en cantidad. Por eso cuando nos acercamos a Dios y le pedimos sabiduría, Él nos va a ofrecer su ayuda. Por medio del Espíritu Santo, Él nos va a abrir caminos, porque estamos abriendo caminos cada día. Dice Proverbios 22, verso 6, instruye al niño en su camino, y ni aun de mayor se apartará de él. Este versículo nos gusta por dos cosas. Uno, porque decimos, está chupado, la lleva a la iglesia y ya está. Y dos, qué bien, mi niño va a llegar a los 100 años. Coge las esquelas. Se va más gente joven que mayor. Los hospitales siempre hablan de alumbramientos, pero nunca mencionan los decesos. Que a verlos haylos, ¿eh? Aquí lo que nos está diciendo es que cada día, trabajemos en nuestros niños, en las cosas de Dios. Y ese moldeo va a permitir que si llegan a mayor, porque otra de las mentiras que durante años yo también he creído es que ser cristiano es garantía de que llegas a los 100 años. O sea, a mí me enseñaron como que si le sigues a Cristo, Él durante un tiempo te tiene aquí. Y claro, eso es autoengaño y aparte, en todo caso podría servir para los obedientes. Ya que hay una obediencia, pues por lo menos un premio, ¿no? O no hacemos lo mismo con nuestros hijos. Cuando hacen cosas que nos gustan, somos generosos con ellos. Por eso, si establecemos en ellos patrones de conducta en sus primeros años, por ejemplo, enseñemos a nuestros niños a decir la verdad, enseñemos a nuestros niños a tener compasión, enseñemos a nuestros niños a ser amables, enseñemos a nuestros niños a respetar a otros, enseñemos a nuestros niños a ser responsables. Con el tiempo, esos valores formarán parte de ellos y guiarán a otros. Y muchos adultos durante años hemos dicho, es que quiero hablarle de Jesús, pero no sé qué decirle. Pues igual resulta que tendría más fuerza tu testimonio, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de comunicar. Porque muchas veces nuestro testimonio no acompaña. Entonces, si nuestro testimonio no acompaña, difícil lo tenemos. Porque alguien va a decir, para ser cristiano, esto. Por eso,
Si ayudamos a entender, a nuestros hijos a entender que hay un Dios que los ama, hay un Salvador que pagó un precio muy alto, hay alguien que quiere guiarnos en la vida. Eso les gusta, porque los niños también necesitan protección, ¿eh? Me gusta ayudar con los niños. Yo cuando empecé en el mundo de las iglesias, lo primero que hice, porque me dieron oportunidad, es ayudar en la escuela dominical. Y allí descubrí que los niños escuchan así. Escuchan así. Pero lo que nos cuesta es insistir, perseverar en esa información. No podemos aprender un idioma si no lo hablamos. No es suficiente. Ahora dicen los medios que se puede aprender un idioma durmiendo. Impresionante. Ya y el tema es que nos lo creemos, porque hay público. Este pasaje que hemos leído no es una promesa, pero sí es una descripción de lo que puede ocurrir si sembramos y somos fieles. Estamos hablando de algo cotidiano, no de una vez a la semana. Estamos hablando de regularidad. Y algo muy importante, que estamos terminando. Dios nos da el privilegio de ayudar a nuestros hijos a discernir sus habilidades. Dios pone habilidades en nuestros hijos. Y muchas veces, como padres, vemos, observamos, y el Señor nos quiere ayudar también. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a escuchar: hijo, estudia mucho para que no madrugues como tu padre. Hijo, estudia mucho para que no pases penurias como tu padre. También he escuchado: hijo, no seas pastor, que pasarás hambre. Fijaos las responsabilidades que tenemos y lo que podemos influir. Y el daño que podemos hacer, porque lógicamente estamos tomando el papel de Dios. Si enseñamos a nuestros niños a que estudien para no madrugar, pues resulta que el día de mañana, si el Señor toca su corazón y oyen a alguien que les anima a levantarse para orar, va a decir: no, mi papá me dijo que levantarse no es bueno. Tenemos mucha responsabilidad, más de la que somos conscientes. Por eso ellos necesitan confianza, ellos necesitan afirmación. Y si no lo hacemos nosotros, lo está haciendo la sociedad. ¿Cuántos niños se apuntan a cosas? No porque les gusta, sino porque están con fulanito y menganito y se sienten importantes ahí. Se sienten aceptados. Porque el ser humano buscamos identidad. Algunos no encontramos la identidad cuando éramos niños y de adultos seguimos dando vueltas buscando esa identidad. Pero en Cristo hay una identidad. Cuidado con animar a nuestros hijos a que hagan lo que a nosotros nos gusta. Hay esos patrones psicológicos de conducta. Padres que llevan sobre sus hijos sus frustraciones, esos anhelos que no se pudieron hacer, esas cosas que han visto en otros y que les gustan. Decimos que nuestros hijos son de Dios. Pues que haga Él la obra. Que haga Él el trabajo.
Nosotros solo guiemos. ¿Cuántos testimonios hay de adultos que hicieron tal o cual cosa porque era el agrado de sus padres y han consumido gran parte de sus vidas desarrollando algo que no les gustaba, pero lo hacían para agradar a los padres? Eso es terrible, terrible. A veces los padres decimos, bueno, como son pequeños, no saben lo que quieren. Pero Dios ha puesto habilidades. Y si les enseñamos a seguir a Jesús, ellos buscarán la ayuda de Jesús para desarrollar sus habilidades. Aprendamos a conectarnos a Dios para que ellos aprendan a conectarse a Dios. Perdemos toda autoridad cuando queremos que nuestros niños conozcan al Dios vivo y verdadero, al Jesucristo que murió en la cruz, si no ven en nosotros ese testimonio. Por eso cuando les ayudamos a descubrir las cosas que les gustan, las cosas en las que son hábiles, podemos ayudar a que su autoestima sea firme. Tenemos que aprender a bendecirlos. Bendecir, bien decir, bien decir. No nos gusta corregir, pero mucho maldecir. Nos cuesta mucho bendecir. Si hacemos eso, vamos a ser bendecidos. Recordemos, estamos desarrollando una responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios nos está dando hijos, nos está dando una responsabilidad. Y en la medida que desarrollamos esa responsabilidad, también somos bendecidos nosotros por la obediencia. Uno de los grandes pecados que tiene esta sociedad es que todos quieren ser autoridad. Y eso no es posible. Primero porque Dios no lo estableció así. Nuestros hijos tienen que aprender de nuestro testimonio. Por eso tengamos mucho cuidado con lo que nos oyen, nos escuchan. No hay nada más agradable que ver a los hijos hacer las cosas que ellos hacen bien. Pero cuidado, nuestro criterio, si no es el criterio de Dios, no necesariamente sirve. Son millones los hombres y mujeres que aun conociendo a Dios, desarrollan cosas que Dios nunca les llamó a hacer. Pero como funciona, pues esto será. Por eso es importante también cuidar nuestras familias. Para nuestros hijos es muy importante ver el ambiente, esa armonía familiar. Lo económico no lo es todo. No lo es todo. Cada vez es menos. El Señor quiere que aprendamos a buscar ese equilibrio entre amor, entre límites, entre estímulos, entre aconsejar, entre escuchar. ¿Cómo nos cuesta escuchar? No sabemos oír. Más difícil aún, escuchar. Solamente con la ayuda del Señor podemos sembrar y sostener familias. Porque la sociedad ya cambió también el concepto de familia. Lo que para Dios es familia, para la sociedad es una opción. Cierra tus ojos. Si eres padre,
recuerda que el Señor está contigo. Recuerda que el Señor te ha bendecido. Y tal vez te sientes que la situación es difícil, pero el Señor no te va a dejar solo. Él es nuestro Padre sabio, amoroso, desde la fundación del mundo. Él está siempre dispuesto a guiarnos hacia el amor y la sabiduría que necesitamos para construir esas familias. Tal vez eres una persona que necesitas perdonar a tus padres. Perdonar porque no cumplieron sus expectativas en ti. Perdonar por esas heridas que a veces tenemos de cosas que recibimos de ellos que no nos hicieron bien. Tenemos que perdonar primero porque nos lo pide Dios. Segundo, porque cuando perdonamos nos hacemos bien primeramente a nosotros. Y por último, son nuestros padres. Si hicieron daño, seguramente no era su deseo. Tal vez no podemos preguntarles por qué ocurrió aquello, pero el Señor nos exhorta a perdonarlos, estén o no estén. Es un principio espiritual que perdonemos a otros para que el Señor nos perdone a nosotros. Recuerda, es difícil, pero no es imposible. Porque si lo vemos como imposible, no hemos entendido nada. Y tal vez estamos siguiendo a un Dios al cual no conocemos, porque ni siquiera queremos aprender a perdonar. Señor, ten misericordia de nuestros hijos, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos. Señor, danos esa sabiduría que necesitamos para influir en ellos, para bendecirlos. Si son niños, podemos hacer mucho. Si son adultos, podemos bendecirlos. Podemos amarlos. Podemos hablar con ellos y seguramente pedirles perdón por tantas cosas que seguramente no se han hecho bien. No podemos volver al pasado, pero sí podemos rendir cuentas. Y Dios eso le agrada, porque Él dice en su palabra, el que se humille, Él lo va a enaltecer. Y tal vez tenemos que arreglar asuntos. Tal vez tenemos que hablar claro y pedir perdón por cosas que no hicimos, por lo que sea. Llámese desobediencia, llámese ignorancia. Recuerda, los hijos son una bendición del Señor. Si tienes hijos, disfrútalo. Disfrútalo. De esta manera obedeces y de esta manera vas a ser bendecido, porque Dios te ha dado esa oportunidad. Y cuando Dios nos da una oportunidad, aprovechémosla. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ver a nuestros hijos como tú los ves. Ayúdanos a desaprender esos principios de que cuando sean mayores, porque ni siquiera nos corresponde a nosotros saber el tiempo que van a estar entre nosotros. Ayúdanos a vivirlos como si fueran los últimos días. Ayúdanos a sembrar. Gracias en el nombre de Jesús.